Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. María destaca por su actitud de servicio. Su consentimiento sin límite precedió y fue necesario para la encarnación, por quererlo así Dios. Y de esta manera nos encontramos ante una realidad, una Virgen Madre que forma parte del plan de salvación de Dios. Lamentablemente muchos hermanos separados, tal vez la mayoría, casi todos, se pierden esta bellísima posibilidad de tener una guía, una madre, alguien que nos ayuda en el camino para encontrar a Jesús. Así como los reyes encontraron al niño en brazos de su madre, nos dice la Sagrada Escritura, ahora que estamos viviendo estos tiempos navideños, pues de la misma manera nosotros podemos encontrarlo en María. La única necesidad, estar dispuestos. Saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, con nuestros dos canales en YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú, también para aquellos que lo hacen a través del Facebook. Tenemos también dos Face, NS Radio, NSTV. Y también para los que nos van a escuchar a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, 720 en la ciudad de Cusco, y nos van a ver a través del canal 27 UHF, tanto en la ciudad imperial como en la ciudad blanca, y allí en la Ciudad Blanca también a través de Cable Amigo. Bienvenidos a todos, agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando con un programa pregrabado la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunero. Hermana Eulalia, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues estamos todavía en el tiempo de Navidad, seguimos caminando. Así es. Vamos, por decirlo de alguna manera, hacia ese encuentro de los reyes con el divino niño, una cosa increíble. Y tal vez algunos se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver la historia, o mejor, la noticia que ustedes traen hoy con el tiempo de Navidad? La hermana Eulalia, que es la responsable, se va a encargar de explicarlo. Sí, por supuesto. Sí, hoy he traído una noticia que realmente, bueno, está relacionado en el siguiente sentido. Pues estamos celebrando el nacimiento de un Dios que se hace niño. Lo más indefenso, porque realmente, aunque nosotros somos animales racionales, no somos como otros animalitos que ni bien nacen ya pueden andar, ya como que se valen un poco por sí solos, un poquitito ¿no? más. Sí, no, a nosotros realmente de pequeños nos tienen que hacer absolutamente todo, nos tienen que dar vueltas, nos tienen que sacar los gases, nos tienen que limpiar, nos tienen que dar de comer, o sea, todo. Somos realmente indefensos, ¿no? Y entonces ante esa maravilla de la vida, de un ser que, una semillita, ¿no? Y que luego se hace un hombre que uno no sabe a ciencia cierta cuál es el destino que Dios le tiene preparado, cuál es su misión en el mundo, pues el tema que traigo está relacionado precisamente con ese amor a la vida, o sea, ese don maravilloso que Dios nos ha dado. Porque si no, o sea, ni usted ni yo estaríamos aquí ahora mismo. Totalmente. Si nuestras madres no hubieran aceptado ese regalo que Dios les dio en su matrimonio, como es el haber concebido un hijo, ¿no? Y la historia o el personaje, digamos, con que quiero hacer este programa, es el profesor y doctor Jérôme Lejeune, que está
introduciéndose su causa de beatificación. Es ahora siervo de Dios, y fue una persona, amigo personal de San Juan Pablo II, y es una persona que él es el descubridor de la trisomía 21, el llamado, que todos conocemos, el llamado síndrome de Down, ¿no? Y para su época, porque él vivió, digamos que él vivió los acontecimientos del siglo XX, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se hizo profesor, a su padre lo persiguieron, pues realmente sufrió esa, digamos, crisis mundial del siglo pasado, y fue una persona con una esperanza y con un amor a la vida, que lo que hizo de él fue dedicarse completamente a descubrir lo mejor, o sea, dio lo mejor de él para descubrir situaciones en sus enfermos, sencillamente porque quería curarlos. O sea, el amor lo llevó a él a dar su vida para curar. Entonces me parece precioso, aparte de que se está haciendo la publicidad de un nuevo libro acerca de este profesor, porque él tiene varios, incluso tiene uno que escribió su hija, la que ahora es la presidenta de la Fundación Le Jeune, que se encarga pues de estas personas con discapacidad y de continuar la obra que había iniciado su padre en cuanto a investigaciones para poder mejorar las condiciones de vida de estas personas con estas discapacidades, ¿no? Todas las que tengan que ver con los problemas genéticos. Y un punto interesante en todo esto, porque justamente ese niño pequeño que hemos recordado en la Navidad y que seguimos recordando a lo largo de este tiempo y que encontrarán los Reyes Magos en los brazos de su madre, ese niño pequeño también fue indefenso. Ese niño pequeño también necesitó de que su mamá lo amamantara, le cambiara los pañales. Y era Dios. Y nosotros, gracias a ese niño pequeño, hoy podemos decir, lo veremos tal cual es, y formamos parte de su cuerpo místico. ¿Cuántos? Y me llama la atención esta nota porque comienza citando al director de la Fundación, justamente Le Jeune de España, y cuando inicia, dice, quiso recordar al inicio del acto los 95.917 bebés abortados en España solo en 2018. Y solo en España. Y solo en España. Casi 100.000 personas. Con esto, cuando muchas veces les decimos que ya la cifra de 50 millones de abortos es pequeña, o sea que se puede vislumbrar que hay mucha más cantidad de esos 50 millones de abortos al año en todo el mundo, no es una locura, porque si solo un país como España tiene 100.000, dígame usted cuántos tendrá Estados Unidos, cuántos tendrá Rusia, cuántos tendrá China, y vaya usted sumando y dígame si no llegamos a una escalofriante cifra de un auténtico genocidio. En este caso, hay países que ya, con respecto al síndrome de Down, son genocidas. Porque, claro, lo terrible, sale un doctor como Le Jeune que se deciden a ayudar, a afrontar, como usted decía muy bien, vamos a buscar mejorar. Y hoy, ¿cuál es la mejora de vida que se le da a un niño Down? Hay países, creo que Islandia es uno de ellos, donde ya no hay Down. No, claro. Pero, ¿por qué no hay Down? Porque aprovechando lo que Le Jeune consiguió descubrir, utilizan eso para el mal. Sí. Es curiosísimo, bueno, lo que le comentaba antes del programa, es que el buen doctor, cuando esta digamos, síndrome se descubre, se pensaba que esta
enfermedad era proveniente pues de enfermedades venéreas o eran productos de alguna enfermedad que tenía la madre o el padre, que engendraban el niño. Esto es. Entonces, claro, al principio pues era una vergüenza tener un hijo así. Y los casos fueron siendo cada vez más, o sea, eran extraños, porque era generalmente se sucedían estas concepciones de niños así, cuando ya la mujer estaba entrando en el periodo, en el final de su periodo de fertilidad, de fecundidad, ¿no? Y entonces, pues claro, podía suceder pues estas situaciones. Y estos niños, cuando ya nacían, o sea, no los abortaban directamente, sino que algunos, dependiendo de la cultura que se tenía y del dinero que se podía tener, pues ni bien nacían y veían que tenían estas deformidades, pues sencillamente los mataban en algunos sitios. Pero no era lo común, ni tampoco era la generalidad de que nacieran estos bebés, ¿no? ¿Qué sucede? En la medida en que vamos evolucionando y que este profesor va descubriendo, va estudiando la genética, descubre que en realidad nosotros tenemos 21 cromosomas que se unen por pares. Entonces resulta que el último, el cromosoma 21, se une en 3, ¿ya? Entonces él descubre esa trisomía, que así es como se llama, trisomía 21, los llamados síndromes de Down. Y entonces él dice, bueno, habría que seguir investigando a ver por qué en el proceso de la unión de los genes, en la evolución del embrión, por qué se juntan 3. Y entonces la mejora de vida sería hacer imposible que se junten esos 3, para evitar que existan pues este tipo de enfermedad. Pero él descubre que estas personas tienen una serie de rasgos que son adaptables, o sea, son personas que no van a tener tienen una vida un poco más corta, eso sí, pero que son, aunque sus rasgos son distintos físicamente, sus ojos son más rasgados. Sí, como más achinaditos, una cosa así. Su cerebro es un poquito más, digamos, más pequeño, tienen más frente, la nariz es más chatita, tienen una sonrisa más grande, o sea, realmente su carita es más bien redondita. Descubrió que aparte de estos rasgos externos, su psicología es mucho más agradable, son personas muy suaves, muy sensibles, tienen una capacidad de aprendizaje quizá más lenta, pero pueden aprender, y algunos dependiendo de los grados, ¿no? O sea, hay personas con síndrome de Down que tienen una capacidad mayor de aprendizaje y otras que no, y son personas de una veracidad y una inocencia impresionantes, ¿no? Son personas que si se les enseña, mira, esto es pecado y es malo y ofende a Dios, no lo harán nunca. Bajo ningún punto de vista. Entonces es una cosa que a él le impactaba mucho y decía, estas personas pueden vivir, deberían vivir, podrían ser una llamada de atención a nuestras conciencias, además que son personas muy, muy cariñosas, ¿no? O sea, son como muy sumamente afectivas. Hay algunos que tienen alguna cierta grado de irritabilidad, pero es porque tienen alguna otra dificultad o alguna otra enfermedad o algún otro pequeño problema psicológico, pero no es la característica del síndrome Down, ¿no? Y es curioso que él, cuando presenta este descubrimiento, no le hacen mucho caso. Ah, bueno, mira, un descubrimiento más. Y él descubre otras deficiencias en los pares cromosómicos, ¿no? En el quinto, en el séptimo, hay varias de estas enfermedades, pero el más famoso justamente es este. Cuando él ya consigue dar charlas y presenta su descubrimiento, se dan cuenta, lamentablemente para el mal, de que así es más fácil detectar por los análisis de sangre y los cromosomas que hay, fácil detectar quién puede ser síndrome de Down, para
no ayudarlos, sino a eliminarlos. Y entonces eso para él fue pues una persona que amaba la vida, pues el golpe más grande que pudo tener. Realmente se le vino abajo y dijo, no, si es lo que hay que seguir es investigando. Y él, junto con otro compañero, se dedicaron a esto, y el otro compañero descubrió también, que fue el que el del líquido amniótico, cuando se hace el análisis del líquido amniótico, se puede descubrir también cualquier otro tipo de enfermedades que tenga el bebé que va a nacer. Pues los dos salieron frustrados porque ellos querían, a través de estos descubrimientos, ayudar. A la vida, curar, que era su vocación. Claro, la vocación de todo médico tiene que ser curar, ¿no? O sea, lo triste es que hoy parece que los formamos con otros conceptos, ¿no? Sí, lamentablemente, y se les vino abajo todo eso, ¿no? Y incluso, pues empezó él a darse cuenta de que su descubrimiento había servido, o sea, lo usado malamente, servía para destruir y no para curar. Hay un punto de los que la hermana dijo, y es la veracidad de estas personas. Yo recuerdo un caso concreto de un antiguo misionero que tenía un cuñado que era Down, pero tenía un desarrollo intelectual, o sea, lo habían conseguido ayudar de una manera eficiente, incluso trabajaba. Y trabajaba en un supermercado acomodando la mercadería y era muy eficiente su trabajo. O sea, porque cuando ellos aprenden algo, lo hacen a conciencia. Pero tenía esa conciencia fina del no robo, del no ser. Y tenía una característica, se daba cuenta cuando robaban. ¡Ay, qué gracioso! Y entonces cuando él veía que estaban robando, intervenía inmediatamente y llamaba a los de seguridad con la inocencia de un niño, porque en verdad es eso, son inocentes como niños, pero llegó un momento que tuvieron que sacarlo del trabajo, no porque no estuvieran contentos con él, sino porque corrían el riesgo de que lo matasen, porque él les descubría a todos los ladrones del supermercado y los ladrones se la tenían jurada. Y un día le dijeron al dueño, o quita a Carlitos de aquí, o sencillamente va a desaparecer Carlitos. O sea, para que veamos la capacidad que tienen, o sea, no es que son tontitos, porque muchas veces pensamos, no, mira, este es un down, este es un tontito. No, no. Son personas que, como decía la hermana, tienen tal vez una cualidad de aprendizaje más lenta, pero tienen ciertos rasgos característicos que los hacen gigantescos, o sea, sobre todo para un mundo como el de hoy. Yo creo que lo que usted decía y lo que pensaba leyendo, ¿no? O sea, esto tal vez sea un signo para nuestro mundo de hoy, ¿no? Un mundo en donde la persona vale de acuerdo a lo que produce, pero que produce de acuerdo a quién, de acuerdo a qué, cuáles son los parámetros, quién pone los valores. Y entonces descartamos justamente a aquel que puede enseñarnos lo más importante, que es el amor, la veracidad, la fidelidad, la responsabilidad. La responsabilidad es un punto importantísimo. Todavía creo que vive en nuestra residencia que tenemos en España, José, que es tremendamente famoso en toda nuestra familia espiritual. Pero es curioso porque él estaba encargado pues de las mesas del comedor de todos los ancianos. Sabe dónde va cada uno, sabe cuál es el régimen y él sabe quién come sopa, quién come todo, absolutamente. Y una responsabilidad, y se le veía que había días en que si estaba mal, no podía, porque a veces tenía problemas de pulmón, de respiratorios, y además que vive, ya tiene casi 60 años, y es un niño como de 8 o 10 años, es lo más tierno, y claro, él cuando se preocupaba muchísimo cuando no podía ir porque estaba enfermo y venía a decir a la hermana en la cocina, la mesa, que no puedo poner la mesa, porque a su hora ya se veía él con su carrito, sus platos, poniendo su mesa, la de cada uno, y era una cosa y uno decía, bueno, es que lo estamos explotando. No, es que era su trabajo y para él quitarle eso era como
yo qué sé, quitarle parte de su vida. Parte ¿no? de su vida, exacto. Y es que era así, él cuando no podía iba a avisar que estaba mal y que no podía, y hasta que no le decíamos, tranquilo, que la no te vamos a poner preocupes, la va a nosotros. poner la hermana tal. Ya se quedaba en listo. paz. Y sabía que iba a ser la hora de la misa, te avisaba todo. Era una persona de una responsabilidad, y tú dices, ¿cómo una persona así? Pero es que fue educado, o sea, su capacidad mental, hasta donde ha podido llegar, pues se desarrolló. Y entonces él hacía esos trabajos pequeños y nos era de una utilidad tremenda. Realmente cuando él estaba malito o enfermito lo echábamos de menos, porque él te sabía decir las cosas, sabía quién estaba mal, si alguno se había quedado, venía a avisar, este está mal, este está llorando, este lo que fuera, y nos venía a avisar. O sea, como dice usted del Carlitos, ¿no? Que se daba cuenta. Donde, a ver, ¿quién se duele del dolor del hermano? Bueno, me duelo si el hermano está a punto de morirse y me debe, y entonces no me va a poder pagar la deuda que tengo. Entonces ahí sí lloro porque, ay, mira, se está por morir. Es un signo, son un signo, son el signo del amor de Dios. Alguna vez me llegó un correo electrónico con una presentación en donde los presentaba como ángeles. Ciertamente. Es decir, los pongo junto a ti para que te custodien en el amor y te enseñen lo que tal vez hoy estás perdiendo. Les invito a que meditemos un ratito y enseguida volvemos, hacemos una pausa, estamos junto a ti. Y seguimos hablando de este gigante, y le mencionan así, como un auténtico gigante, un gigante que supo amar, supo luchar y curar lo que fuera posible, o por lo menos luchar para que curar pueda, o sea, sea algo factible en un futuro, aunque no lo consigamos ahora. Y dice justamente aquí lo que antes decíamos, ¿no? Toda su vida fue luchar para que su hallazgo fuera para lo que había sido descubierto, curar. Su gran dolor fue justamente, su drama fue que su hallazgo fuera utilizado por la industria médica para todo lo contrario. Una tristeza grande en cuanto a esta realidad de la medicina de hoy, que en muchos casos, incluso hay que tener en cuenta, porque esto nos puede traer a colación muchos temas, por ejemplo la eutanasia. O sea, hoy en países como Holanda, y lo dice en un video muy bonito que lo tengo ahí, lástima que no... Pablo Siegfried, que es el director justamente de la Fundación Jérôme Lejeune en España, le han hecho una entrevista a raíz justamente de este evento, y él dice, lo curioso es que hoy los médicos, en lugar de querer curar, por ejemplo, hay una persona que está con depresión y dice, yo ya no quiero vivir, ningún problema, suicidio asistido. Hay una persona que dice, yo no quiero sufrir esta enfermedad, ningún problema, eutanasia. Sí. Es decir, la medicina ha, en cierta forma, como abjurado su vocación de curar, y la solución que dan es la muerte, cuando siempre la medicina ha sido para luchar contra la muerte. Ciertamente, y es impresionante que no cae en la cuenta que es un asesinato, porque por más que le pongamos nombres dulces, todo lo que quiera, es un asesinato, porque una persona que tiene una depresión sencillamente es porque, pueden ser varias causas, pero generalmente es porque su organismo está en un bajón, o está en un periodo, o en una etapa de su vida en que está teniendo algunos cambios. Generalmente las mujeres son las que más tienen eso, pero en los varones es muy acentuado, es como más profunda, ¿no?
y suele atacar pues los recuerdos, ese sentimiento como de frustración de que hay algo que no he conseguido, y todo eso se subsana pues con la religión, porque ciertamente el hombre solo no consigue nada. Cambio con Dios consigue su plenitud, y esto que ahora nosotros pensamos que podemos todo y que nos creemos que podemos, Dios nos hace ver que no es así, de ahí ese sentimiento terrible. Y eso hace que la persona, tanto física como psíquicamente, se vaya consumiendo, se vaya como chupando hacia adentro, ¿no? Como decimos. Y la solución no es la muerte, porque en la muerte, ¿qué vas a conseguir? En la vida y en esa aceptación de esa situación, puedes encontrar la solución al problema. Y cuando Dios decida que sea la hora de llamarte al vivir con Él, entonces sí se presenta la muerte. Y la muerte en ese momento se acepta con mucha más facilidad. Es como acogida de otra manera. En cambio, una muerte, por más que le digan una muerte dulce, te dan unas pastillitas y ahí se acabó todo, vaya sorpresa la que se va a llevar cuando despierte en el otro mundo. Porque no es que nuestra vida acabe aquí. ¿No? Y tengamos en cuenta que todo esto, que es de verdad una decadencia, sobre todo en la sociedad occidental, que nos viene del viejo mundo, de esa Europa que está en una decadencia moral y cívica absoluta, y nos va contagiando, porque lamentablemente, aunque no queremos llamar a España la madre patria, la realidad es que es nuestra madre, y cuando nuestra madre, esa vieja Europa, sufre los avatares, enseguida llegan aquí los coletazos de esos avatares. Pero es que hay que tener en cuenta también que estos errores son de Rusia. O sea, la vieja Europa, como usted bien dice, si no se hubiera contaminado con los errores de Rusia, que dijo la Santísima Virgen en Fátima, no estaría en esta decadencia. Esas son esas ideologías donde queremos sacar a Dios de nuestra vida. La madre patria es lo terrible de una Europa que ha tenido su origen en el cristianismo. Exactamente. Es curioso, hoy, por ejemplo, Rusia tiene más arraigada la fe que los mismos países europeos de Occidente. Entonces uno queda diciendo, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Está sucediendo de que tal vez el Señor ha permitido lo que usted decía, ¿no? Como creemos que lo podemos todo, como decimos que somos capaces de hacerlo todo, ya nos hemos llevado al máximo en decir, yo ya no soy como Dios, yo soy Dios. Claro. Y si soy Dios, aquí no hay cabida para dos dioses. Claro. O yo o tú. Así que tú, Dios, te quedas afuera, porque aquí es Dios el hombre. Hombre, varón, mujer. Claro. Ahora yo me pregunto, ¿y cuando algún otro quiera ocupar ese papel de Dios? O sea, ¿todos los hombres podemos ser Dios? Pregunto, porque si usted decide que mi vida puede acabar, yo puedo decidir. Fíjese que hace un análisis muy bonito el cardenal Sará en este último libro, Se hace tarde y anochece, creo que es el título. Siempre me confundo yo con los títulos, pero bueno, ustedes ya saben cuál es. Y hace un análisis muy bello, diciendo justamente de que qué es lo que está sucediendo hoy con estas supuestas democracias que Occidente quiere imponer en todo sitio. Y él dice, no todo el mundo tiene que vivir la democracia, porque ¿por qué voy a vivir la democracia si otro tipo de gobierno puede darme resultado en el lugar donde yo estoy y en la cultura de la cual yo formo parte? Pero Occidente parece, dice él, que es el sábelo todo y el que quiere imponer su sabiduría a todo el mundo. Pero ¿qué es la democracia de hoy? Y tiene un término que es impresionante, porque dice, y esto me hace recordar mucho a lo que decía nuestro padre Molina, es el conjunto o la conjunción de individualismos que apuntan por el momento por lo mismo. De momento.
No lo dice exacto con estas palabras, pero esa es la idea. Sí. Es decir, cuando esos individualismos Claro. dejen de apuntar en lo mismo, ¿qué es lo que va a suceder? Ya lo hemos vivido en el siglo pasado. Guerras fratricidas, guerras mundiales, guerras civiles que cobraron millones y millones de vidas. Y uno se queda diciendo hacia dónde queremos ir. Pero como el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, nos pasa. Fíjense, hace poco, y ahora está procesado. Hace poco uno de los políticos de España decía, qué lástima que fueron solamente, no me acuerdo de cuántos miles de religiosos y sacerdotes se hablaba, pero varios miles, o sea, no me acuerdo si eran varias decenas de miles. Dijo, qué lástima, fueron pocos, tendrían que haber sido más. Hola. Es decir, ya estamos hoy. A mí me llegó por WhatsApp una de las propagandas que estaban sacando en Chile, este 24 sale a quemar iglesias con nosotros. O sea, estamos volviendo a lo mismo. Pero, no hay nada nuevo bajo el sol. No, claro. O sea, que así a ti se te ocurra hoy quemar, ¿crees tú que eres original? No. Pero que sepas que la sangre de mártires engendra cristianos. El problema está que lo que sí se ha conseguido hoy es una apostasía, si bien no, digamos, declarada, pero sí implícita de muchos cristianos. Y si el mundo está como está, y curioso, yo cuando leí esa frase dije, wow, estoy de acuerdo con el cardenal Sará en lo que vengo diciendo de los programas. Y dice, si el mundo está como está es porque los católicos estamos como estamos. Claro, solo de nombre. Nos ha entrado el mundo en nuestras vidas, nos ha ganado el mundo. Para nosotros hoy es más importante en muchos casos tener una tarjeta de crédito, un buen auto, un buen televisor, una buena casa, que ayudar a los hermanos. Lejeune no pensaba así. No, ciertamente, dio toda su vida. Y realmente es curioso, y era padre de ¿no? familia, o sea, su hija es la que está continuando, o sea, no hay aquí... Yo creo que ellos eran 5 hijos, una cosa así que tuvo él, y creo que es la segunda, es la que sigue la obra de su papá. La obra de su papá, o sea, ella es la directora de la fundación, pero allí en Francia, claro. Fundación Jérôme Lejeune, que trabaja con estas personas Down. Y es curioso, y qué cosa, ¿no? Su esposa, en este evento, también estuvo presente la esposa de este afamado doctor, que en realidad, o sea, él creo que murió con 60 años, 64 años, una cosa así, relativamente joven, pero es que se desgastó por esta vocación suya, ¿no? Y su esposa trata de animar a todos a seguir, porque si bien ella, o sea, admiraba a su esposo en este sentido de lucha, ¿no? Porque incluso se cuenta que él fue uno de los primeros estudiosos de los efectos genéticos de la radiación atómica. Fue en la época cuando se estuvo probando la bomba atómica de Hiroshima, o sea que después la misma iglesia, cuando cayó esa bomba, pues dijo, no, ya, paren ya de esos experimentos, porque fue prácticamente el matar gente como, yo qué sé, fue horrible eso. Y lo que trae eso como consecuencia en los que sobrevivieron, este profesor, él consiguió esos estudios, ¿no? Y por esa razón a él, después se lo quitaron todo, ¿no? Le quitaron todas las ayudas económicas para desarrollar, para ver todo este desarrollo a nivel genético. Porque ciertamente todo lo que él descubría se lo llevaban para mal, ¿no? Para el mal. Y fue la única persona que, aunque estaban todos en contra de, yo qué sé, por ejemplo, hicieron todos, cuando la revolución del 68, todos estaban en huelga y no iban a trabajar, y fue el único, él, que en esa universidad, que fue a su trabajo. Y entonces le preguntaron, ¿dónde estaba su certificado? Y él les decía a ellos, bueno, ¿y dónde está vuestra orden de petición?
sin una orden yo no le puedo dar ningún papel de aquí. Y así lo dejaron tranquilo, se quedaron tan pasmados de la serenidad con que lo hubieran podido matar en esa revolución que hubo. Y él tan tranquilo dijo, porque le exigían el certificado para poder estar ahí, y él decía, yo no puedo dar ningún papel si ustedes no me muestran la petición de documentos. Tan tranquilo, como ellos no tenían nada, sino que eran estos bandoleros de las huelgas, lo dejaron tranquilo. Y tan Pancho siguió en su laboratorio trabajando, era un hombre muy valiente. Entonces pone que también fue el primer catedrático de genética en Francia. Estuvo con Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, y fue enviado por San Juan Pablo II a reunirse de manera privada con Brezhnev en su época para evitar la guerra nuclear, precisamente para explicarle a Brezhnev las secuelas de esa guerra nuclear, ¿no? Y consiguieron. Fijemos, ¿no? O sea, estamos hablando de un laico, no estamos hablando de un religioso, no estamos hablando de sino una persona convencida, sí, de su fe. Católico, claro. Una persona que vivió su catolicismo, como usted y yo tendríamos que vivirlo, y lamentablemente, si el mundo no está mejor, vuelvo a repetirlo, es porque los católicos estamos como estamos. Si viviéramos, ayer lo hablábamos con el padre en uno de los programas, si viviéramos nuestra fe a pleno, ¿cómo estaría hoy el mundo? Qué distinto sería. Cuántas cosas que hoy nos causan estupor, rabia, esto, lo otro, aquello, estarían solucionadas con el solo hecho de que usted, que es católico, católica, yo, que soy católico, nos decidiéramos a vivir nuestra fe plenamente. Que no tuviéramos la fe solamente para los momentos en que voy a la iglesia, sí, claro, domingo, si es que me acuerdo, para los bautismos, si es que asisto, y si es que bautizo a mi hijo, para los casamientos, si es que mi hijo se casará por iglesia o no se casará, que viviéramos la fe a pleno. ¿Cuántos Lejeune tendríamos hoy en el mundo solucionando problemas? No solo el de la trisomía de 21, ¿cuántos otros problemas? Pero también está lo otro, ¿no? Lo que siempre digo, ¿cuántos de esos 50 millones que estamos matando año por año no serían otros Lejeune a los que le estamos coartando la vida? Si una mujer se fue a confesar con el Padre Pío y cuando se estaba confesando el Padre Pío le dijo, ¿no hay nada más? No, no hay nada más. Cierre los ojos. ¿Qué ve? Ve un hombre vestido de blanco, parece ser un papa. Ese es el hijo que usted abortó. Toma, wow. Horrible. Y claro, la mujer cayó en la cuenta ahí de que no se había confesado el aborto. Claro, es que ahora lo quieren. Ay, qué horrible. Fíjense, o sea, tal vez alguno de los papas que van a venir o de los que han estado tendría que haber sido el hijo de esta mujer. Claro. Y ciertamente nosotros no podemos intervenir en esos planes de Dios realmente, porque ¿qué sabemos? Nosotros realmente, como dice usted muchas veces, cerebro de mono, no podemos saber realmente qué plan tiene Dios para un ser que acaba de nacer, aunque tenga un pequeño defecto. Ese ser puede traer pues el consuelo a otro, puede salvarle incluso la vida. ¿Y uno qué sabe? ¿Para qué nos metemos en hacer como Dios, tratando de organizar la vida de los demás? O sea, quitándolas de en medio algo que a mí me parece que es un problema, cuando quizá pueda ser la solución para todo el resto de mi vida, ¿no? Y fíjense, la hermana fuera de cámaras me contaba la historia de un joven que trabajaba en un ayuntamiento. Es verdad, sí. Y es algo hermoso, o sea, para que veamos cómo puede desarrollar esas capacidades y pueden ser utilizadas para el orden y el bien de los demás. Ciertamente era divertido porque era pues en la oficina del ayuntamiento allí en Trujillo, en España,
y trabajaban varios compañeros y él era, por decir, el que sellaba, engrapaba, hacía las fotocopias, o sea, tenía un trabajo sumamente sencillo y mantenía el orden de turno de las personas y no se le escapaba nada, ¿no? O sea, tenía una memoria impresionante y le habían enseñado a revisar pues toda la documentación necesaria para cada trámite que tenías que hacer. Y era curioso porque uno le daba los papeles y él miraba cada papel y faltaba uno y él decía, le falta tal cosa. Y claro, muchas veces la gente no le hacía mucho caso, ¿no? Pero cuando llegaba el turno al compañero del escritorio que tenía que revisar, del trámite, le decía, le falta tal cosa. Entonces ya, claro, empezamos a tenerle un respeto a este chico y era de divertido porque él no se dejaba engañar, ¿eh? Y generalmente te preguntaba, porque toda gestión se hacía con el DNI original. A pesar de que tú llevaras las fotocopias, tenías que mostrar tu DNI. Y entonces te preguntaba, ¿ha traído su DNI? Era muy simpático. Y uno le decía, sí señor, ah, muy bien. Y cuando veía algún compañero sin nada en el escritorio, que ya acababa de terminar algo, le llevaba los papeles del que le tocaba el turno, diciendo, te toca este. Es que era la cosa más simpática. Así que pero era muy agradable, o sea, mantenía un orden y los demás compañeros pues le pedían todo. Séllame esto, fulano, sácale fotocopia, mira que... Y él miraba así como para decir, a ver, que haya orden, miraba cuál era el que le tocaba y no perdía su concentración y el control de las cosas. Y era de verdad que era simpático. Pues eso es lo que hoy nos falta. Nos falta la simpatía. nos falta ese orden, ese respeto hacia los demás, ese saber descubrir de que, incluso por lo que comentaba la hermana, cuando tocaba el turno, nadie llevaba, a nadie se le entregaba un número. Un número, era él el que decía, le toca a usted, le toca a usted, le toca a usted. Sí, y usted podía estar sentado donde quisiera, que él sabía porque eso es un rasgo. La personalidad, es decir, ellos tratan con personas. Tratan con personas, sí. Y ven a la persona como persona y la reconocen. Nosotros vemos individuos, por eso tenemos que dar números. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de tu cara, no sé quién eres, no sé cómo eres, no sé cuándo llegaste. Aquí está tu número. Para mí eres un número, eres un individuo. Pero ellos no. Contactan con la persona. Exacto. Es curioso, ciertamente es así. Cualquiera, desde cualquier edad, o sea, puede haber varias hermanas, varias personas con el mismo uniforme. Él contacta con la persona tal y no se le olvida. Exacto. Y si se acerca es para saludar a tal X persona y a las demás, a cada uno como... Es curioso, pues eso. Ese trato de persona a persona. Y cada uno tiene su tiempo y cada uno es individual. O sea, es impresionante, qué cosa. Es muy simpático realmente y a la vez más que simpático no solo es ese rasgo, sino el que nos hace ver cómo Dios, así es Dios con nosotros, ¿no? Él a cada uno nos da pues nuestra atención individual, como somos cada uno, ¿no? Y estas personas nos hacen como, debería hacernos reflexionar en ese amor uno único que Dios nos tiene a cada uno. Ellos son así. Y el descubrirlos, el saber darles la importancia que tienen, nos va a llevar a poder cambiar este mundo. Fíjense lo que decía San Juan Pablo II, hoy queremos dar gracias a Dios, autor de la vida, ese centro de la vida que fue el centro de Lejeune, por todo lo que ha sido para nosotros el profesor Lejeune, por todo lo que ha hecho para defender y promover la dignidad de la vida humana. Dirá uno de sus seguidores, el Papa polaco captó el espíritu combativo de lucha de Lejeune porque era un luchador en defensa de la vida y del servicio de los enfermos. Sí, es así, qué curioso. Hay una cosa que dijo su esposa,
que él quería, o sea, él trataba a cada paciente como son estas personas especiales y como cada paciente contacta personalmente con su médico, pues él trataba de hacer lo mismo con cada uno de sus pacientes. Y entonces dice que en el funeral habló uno de sus, digamos, los más adelantados de los pacientes del profesor Lejeune, Bruno, se llamaba este joven con síndrome de Down. Y entonces las palabras que dijo al final las comentaba su esposa como para que nos sirva de acicate, porque no caen en el vacío, ¿no? Y entonces le dijo Bruno: gracias, mi profesor Lejeune, por lo que has hecho por mi padre y por mi madre. O sea, los animó a tenerlo a él. Tu muerte me ha curado. Gracias a ti, yo estoy orgulloso de mí. O sea, se consideraba ya una persona realizada. Y él, no es que él no supiera que fuera un Down, pero él reconocía que este doctor le había ayudado a su padre y a su madre a aceptar esta dificultad de él, de Bruno, como hijo, y que a la vez él se había sentido realizado y desarrollado en su discapacidad y que ahora él mismo estaba orgulloso de ser como era. Entonces, claro, es la dedicación de una persona, y esto que dijo Bruno, como paciente de él, lo podían decir todos los demás pacientes, ¿ya? Y uno muy pequeño, había oído, uno de 10 años, había oído una noticia en la televisión que habían aprobado una ley de aborto o algo así. Y en la consulta que tuvo, le abrazó al doctor Lejeune y le dijo: doctor, sálvanos, nos quieren matar. Vamos. Impresionante. Pues sálvanos, Señor, porque nos estamos matando. Así. Ya se nos fue el tiempo, pero creo que ha sido un programa muy rico. Vamos a pedir ahora por las intenciones de todos ustedes, las que cada uno tiene en su corazón, los ponemos en las manos de aquella que presentó a los magos al divino niño. Y a través de ella le decimos al Señor: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, hermana, gracias por habernos acompañado. A vosotros por invitarme. Y a todos ustedes también, darle las gracias. Les recuerdo, estamos con la Agenda 2020 de los 100 años de nuestro querido padre Rodrigo Molina, una agenda que está toda ella armada con frases para meditar semana por semana de nuestro padre Molina. Por ejemplo, frases como esta: nada se ha levantado sobre la tierra más grande que la cruz. ¿Sabes por qué? Porque la cruz está hecha para la medida del amor de Dios. Con esta frase uno puede estar meditando todo un año, no solamente una semana. Pues además, si la adquieres, pues ayudas a las obras de ABC Prodein y te haces, por decirlo de alguna manera, partícipe de la familia espiritual del Padre Molina. Nuevamente gracias a María Jesús
recordarles, háganse socios colaboradores de la radio y de la televisión para que podamos seguir adelante y los corazones de Jesús y de María puedan seguir estando junto a ti.